los modelos de nuestra institución. En este caso vamos a explicar especialmente un proyecto de innovación que hizo el conjunto laboratorio de gobierno con Senda en cambiar el modelo de atención de fonodrogas. ¿Ya? En todo el tiempo vamos a partir. El propósito de hoy, como ya les comentaba, era explicar este proyecto que tiene la particularidad que se realizó durante el estallido social y incluso iniciada la pandemia. ¿Ya? Mi nombre es Laura González, soy consultora líder y experta en procesos y fui la persona que estuvo a cargo de liderar el proyecto desde el Laboratorio de Gobierno en conjunto con Senda y lo dejo con Paulina. Hola, mi nombre es Paulina Gaspar, soy psicóloga clínica, jefa del área de contacto ciudadano. Sí, muchas gracias, Paulina. Paulina, solo había olvidado esto, disculpen. Solo algunas recomendaciones para partir de buena comunicación, los que puedan. Los invitamos a mantener la cámara encendida. El micrófono estará silenciado. Si tienen alguna consulta durante el taller, los invitamos a realizarla durante el chat. De todas formas, al final dejaremos unos minutos para que ustedes nos puedan hacer algunas preguntas, a mí o a Paulina en particular. Y ahí vamos a habilitar el micrófono y pueden levantar la mano para hacer sus consultas. ¿Ya? Y los invitamos a renombrarse, tal como les había dicho Francisca, para que nos digan de qué institución están, de qué ciudad, si se animan. Y bueno, darles la bienvenida. Y ahora Paulina de Fonodrogas nos va a explicar qué es Fonodrogas. Bueno, yo les voy a contar en esta diapo, se resume un poquito qué es lo que es Fonodrogas. Fonodrogas es un programa de Senda que su objetivo es brindar información, apoyo psicosocial y referencia a las personas que consultan vía telefónica o presencial con problemas en relación al consumo de alcohol y otras drogas. Fonodrogas existe desde el año 2000, es un programa antiguo que tiene una atención de 2.200 personas por lo menos por mes, y desde enero a la fecha ya vamos como en 22.000, casi 23.000 atenciones, ¿ya? Las características centrales de Fonodrogas es que la atención telefónica es gratuita, es confidencial, y eso lo tratamos de mantener en todas las estrategias de innovación que seguimos desarrollando, y la atención es 24/7. Esto se logra porque los profesionales que atienden Fonodrogas se organizan en turnos en horario de día, de noche y de fin de semana. ¿Quiénes atienden Fonodrogas? Atienden 11 consejeros, ¿ya? Organizados en esos turnos, que son psicólogos o trabajadores sociales que tienen una amplia capacitación en la temática y que se siguen formando por lo menos una vez al año, se mantienen en esta formación. Bueno, este Fonodrogas postuló el año 2019 y ganó este concurso con el Laboratorio de Gobierno porque estaba preocupado. Vamos a ver ahí cuáles eran los temas de preocupación principal para poder mejorar. Muchas gracias, Paulina. Bueno, tal como les comentaba Paulina, la idea de esta consultoría fue que se hizo a través de la misma red de innovadores públicos. Desde la red de innovadores públicos se invitó a las personas a postular problemáticas de sus instituciones, y en este caso fue Senda los que ganaron, y claro, ganaron el derecho a tener una consultoría en conjunto, ¿ya? Y en particular este proyecto, ¿cuál fue la oportunidad inicial que abordamos? Era básicamente que existía la percepción en Senda de que el servicio que se estaba entregando no estaba alineado con las necesidades de los usuarios, ¿ya? Como que se estaba entregando un servicio informativo, sin embargo, existía la percepción de que las personas querían un servicio, una inserción concreta en la red de apoyo institucional. ¿Cómo abordamos esto? Bueno, aquí está como muy resumidamente cuál fue el tiempo. Como ustedes pueden ver, es bastante tiempo, pero es básicamente porque nos tocó los primeros ciclos, justo estallido social. De hecho, particularmente el proyecto partió el 11 de septiembre, y cuando estábamos justamente haciendo las entrevistas con usuarios, investigación y todo, nos tocó el estallido social, así que tuvimos que tener en algún momento
de reacomodo de las estrategias, y finalmente después ya cuando dijimos ya está todo más estable, vino nuevamente el inicio de la pandemia, que todavía estamos viviendo sus consecuencias, y todo el proceso de prototipado y testeo lo tuvimos que adecuar a estas nuevas condiciones de la vida, ¿ya? De todas formas, esto no nos limitó a tener un proyecto exitoso, que al día de hoy está implementado y en el que participaron durante varias modalidades, tanto presenciales cuando estábamos sin pandemia, y después digitales, ¿cierto? 42 funcionarios de Senda, realizamos 15 talleres, 38 mentorías, eh, se realizaron 160 actividades de investigación en terreno, lo que es bastante. Estos fueron realizados en conjunto por el Laboratorio de Gobierno y el equipo de Senda, o sea, bien cerca de 99 entrevistas a distintos tipos de perfiles de usuarios. Y todo esto se tradujo en 8 iniciativas de solución, ¿ya? Que la particularidad que tiene esto de que en realidad estas iniciativas de solución, siguiendo nuestra metodología de laboratorio de gobierno, no es como que dijimos ya, esto es lo que hay, así queda, sino que fue el esfuerzo y la conclusión de 21 prototipos de solución que testeamos con 72 personas. Y de todas formas después se hizo una evaluación de la marcha blanca para ver si realmente estas soluciones dan o no respuesta, ¿ya? Y ahora los dejo con Paulina, que les va a explicar cómo, en este primer ciclo de descubrimiento, cuáles fueron los principales hallazgos que encontramos. Bueno, les voy a contar los 3 descubrimientos centrales. Por una parte, identificamos 2 problemáticas. Una es cuando los consejeros están atendiendo y están a full, hay algunas personas que aunque llamen, no pueden ser atendidas. Esas son nuestras llamadas abandonadas. Y eso nos preocupaba muchísimo por un tema ético, porque a lo mejor era alguien que estaba llamando y que necesitaba apoyo psicosocial, que necesitaba orientación, que era un tema grave y no podíamos responderle. Eso correspondían al 39% de las llamadas en el año 2019. Y otro tema que nos preocupaba es este perfil de los consejeros que tenían alta experiencia, que son psicólogos, son trabajadores sociales, capacitados en el tema del consumo. La verdad es que tienen competencias para brindar apoyo psicosocial y orientación, pero un 30% de las llamadas que recibíamos solamente pedían información, preguntaban por dónde está tal lugar, dudas como muy simples, si querían hacer una denuncia, entonces no tenían que ver con el objetivo central, que podía ser dar uso y darle valor a esta orientación. Y lo mismo pasaba con las llamadas no válidas, que correspondían a un 30% también. Estas eran las llamadas de broma, pitanza, ya me cuelga, etc. Entonces, finalmente, el 65% de las llamadas que atendían los consejeros no agregaban suficiente valor. Ese era uno de nuestros descubrimientos. El otro fue que gracias a nuestros sistemas de registro de la información de las atenciones que brindaban los consejeros, pudimos darnos cuenta que existían distintos perfiles en relación a las personas que atendíamos. Y aquí aparece la persona que llama más de una vez, siempre el recurrente, el familiar desesperado, por ejemplo, que es típicamente, suelen ser de mayoría mujeres, suele ser la madre o la pareja de una persona que consume y que llama pidiendo orientación. Y así habían distintos perfiles, que lo importante es que estos perfiles principalmente lo que necesitaban era contención, orientación, o sea, toda la línea de las acciones que se brindaban desde el ámbito del apoyo psicosocial. Y por último, el tercer descubrimiento es, bueno, ¿cuál es el valor, el foco que tiene Fonodrogas? Y este era claramente la orientación, la contención. Pero, como bien planteaba en su momento Laura, es importante tener presente que de los desafíos que teníamos era, ok, ese es el foco, pero tenemos que mantenernos con la misma cantidad de consejeros siempre, ¿verdad? Eso lo íbamos a mantener. Y sí, es verdad que lo ideal no es que brinden atenciones de información, pero también hay que dar respuesta a eso. Entonces tenemos que generar estrategias para poder dar respuesta a las consultas de información que nos hacen nuestros usuarios. Esos fueron los 3 principales descubrimientos que tuvimos en este proceso.
Muchas gracias, Paulina. Entonces, tal como les explicaba, en este proceso de descubrimiento vimos que estaban estas tres necesidades, que en realidad, si bien esta como percepción inicial era cierta, había un grupo que quería integración, es decir, como tratamiento en centros de tratamiento, valga la redundancia, pero había muchos usuarios que en realidad solo querían contención emocional y querían información. Dado que teníamos recursos limitados, la idea era que centrar la oferta de valor en que las consejeras se dedicaran a algo que no era reemplazable por una máquina, que era este servicio de contención que era altamente valorado por las personas, ¿ya? Entonces, en base a esto, tal como nos dijimos antes, prototipamos y testeamos considerando las restricciones presupuestarias que tenía el proyecto desde el comienzo, y también de recursos humanos, porque claro, existía como el incentivo a que, bueno, si hay poca capacidad de atención, lo primero que uno piensa es como contratemos nuevas personas, eso estaba descartado como posibilidad. Y lo importante de esto es que, bueno, con este desafío de innovación, que ya lo teníamos claro, que era generar cómo entregar esta nueva propuesta de valor de Fonodrogas, se hizo un proceso de ideación que participó gente de nivel central y de los equipos regionales y se lograron levantar 23 ideas de solución, de las cuales se seleccionaron 8 para dar respuesta a 4 objetivos que ahí Paulina, si los puedes explicar mejor tú. ¿Está silenciada, Paulina? Ahora sí. Los 4 objetivos eran atender las llamadas críticas, estas llamadas que nos preocupan porque son de riesgo vital, incentivar el uso de la web, sobre todo para el ámbito de la información, disminuir las llamadas no válidas y fortalecer este servicio de apoyo psicosocial, de contención, de orientación. Y para dar respuesta a eso se crearon estas 8 estrategias de solución que se las vamos a ir presentando cada una. Super. Entonces, en torno a este primer objetivo, que era incentivar el uso de la web, se desarrollaron 4 soluciones que aquí Paulina les va a explicar más en detalle cuál era cada una, ¿ya? Perfecto. Bueno, la primera era que nosotros, bueno, existe una página web de Senda donde había alojado una información bastante simple con respecto a lo que era fonodrogas. Y vimos la oportunidad de poder actualizar esa página web de fonodrogas y alojar en ella una serie de estrategias para dar respuesta a información. Estrategias como un video, un cuestionario, mapa, etcétera. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? El chat también que aparece ahí. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto de marzo al 30 de septiembre que se han logrado más de 22.000 visitas. Y claramente eso nos reporta que hemos podido dar respuestas de información a esa cantidad de interacciones que se han generado. Por otra parte, otra de las estrategias que fuimos desarrollando es un video informativo que da respuesta a una de las principales consultas de información que nos hacen las personas que llamaban al fonodroga, que tiene que ver con cómo se accede a tratamiento. Aquí se indica que la gente, en este video se explica el paso a paso, que la gente tiene que ir a un centro, a un CEFAM, a un centro de salud, se pide la hora con un profesional y de ahí es derivado a un centro de tratamiento tras esta evaluación. Ese proceso es algo que se consultaba muchas veces y que claramente este video es una forma bastante didáctica de poder explicárselo a todos. Y vemos que ha tenido 1.500 visitas, o sea, hemos podido dar respuesta a esa consulta tan frecuente. Otra estrategia que era muy importante y que da respuesta a uno de los perfiles que tenemos de los usuarios más frecuentes es el quiz o el cuestionario en línea. Aquí trabajamos con informática y con tratamiento, trabajamos bastante unidos y con los consejeros claramente, porque estos son cuestionarios de autoevaluación que la idea es que fueran validados, claramente estuvieran validados para nuestro país. Queríamos que la gente pudiera acceder a ellos y saber si su nivel de consumo de drogas o alcohol era leve, moderado o severo. Y queríamos también, nuestro desafío era que esto lo pudieran hacer tanto jóvenes como adultos, para que realmente tuviera un foco en la prevención, que es nuestro objetivo. Y
Aquí trabajando con tratamientos, designamos los instrumentos y con los consejeros también, por eso tenemos el audit, el CAT y el CRAF. Y lo otro que se creó es que una vez que la persona responde, se le da respuesta y se le dan recomendaciones. Las respuestas son bien didácticas, aparece un semáforo que dice que si está en consumo leve, moderado o severo, y las recomendaciones. Y ahí nos preocupaba qué pasaba si la persona que realizaba este quiz, la verdad es que tenía un consumo problemático y quería más ayuda. ¿Qué hicimos entonces? Y generamos la posibilidad de que le apareciera la instancia de completar ciertos datos, su fono, el instrumento aparecía automáticamente, el horario en el cual quería ser contactado, ¿ya? Y con eso nos daba su consentimiento para que nosotros lo llamáramos desde Fonodroga, ¿ya? Y teniendo claro en qué horario lo podíamos llamar. Y eso es lo que hicimos. Con esto, a la fecha, hemos logrado contactar a 190 personas y poder dar respuesta y orientarlo frente a este consumo problemático. Y Y solo por un... complementar, perdón, Paulina, Sí, dale. solo complementar de que este instrumento es totalmente anónimo y confidencial. O sea, las personas se pueden meter libremente. Está, claro, estas 190 intervenciones que se menciona ahí son solo estas personas que después de haber llenado el cuestionario se detectaban que tenían un riesgo alto de consumo. Por lo tanto, ellos pidieron asesoría personalizada. Sin embargo, uno de los valores y principios que sigue manteniendo siempre Fonodrogas es la confidencialidad de los usuarios, ¿ya? Así que eso, si ustedes mismos después de este taller quieren testear y autoevaluarse, están invitados a realizar. Sí, ahí la invitación es a entren a la página web de Senda y pinchen en el banner que dice necesitas ayuda. Ahí, eso les entra a la página y a todas estas opciones. Y por último, otra de las estrategias que para dar respuestas en el ámbito de la información, aprovechando todo lo que es la página web, es el chat online. Este es un chat que da respuestas a preguntas de información las más frecuentes que realizan nuestros usuarios y que nos permite claramente despejar un poquito estas preguntas, estas consultas. Este chat, nosotros no sabíamos hacer un chat, eso es lo primero que hay que decir. Este chat se levantó con el apoyo del laboratorio de gobierno y el contenido del chat, que fue un tema que nos orientaron mucho, lo fuimos aprendiendo a despejar con el trabajo de los consejeros. También aquí aportó harto informática, fue un trabajo en conjunto, y cuando veíamos algún tema específico en el cual había que entregar información, si no lo manejábamos nosotros, nos contactábamos con las otras áreas o dependencias de Senda. ¿Ya? Súper, Y gracias. bueno, Gracias, Paulina. Esas eran las soluciones que estaban orientadas a incentivar el uso de la web, cosa de que estas llamadas más de índole informativa despejaran la línea de fonodrogas, ¿ya? Otro cambio importante que se hizo era en pro de atender las llamadas críticas y reducir las llamadas no válidas. Con esto nos referíamos a que llamadas críticas eran justamente aquellas que tenían como propósito dar respuesta o responder a esta necesidad de los usuarios de contención emocional, ¿ya? Para esto se hicieron dos principales cambios. El primero tiene que ver con que se instauró un modelo de categorización de llamadas. ¿Ya? Aquí solo mencionar que esta categorización de llamadas se trató de hacer, se testeó de hecho, se testearon estas dos modalidades que fuera a través de una modalidad IBR con tecnología o que lo hiciera una persona. ¿Ya? Y finalmente los testeos se detectó que era mejor que lo hiciera una persona, donde es una persona la que hace el filtro de este tipo de atención, y si es una atención del tipo informativa, esta persona luego corta, deriva directamente al servicio de evaluación, y si en realidad se requiere mayor tiempo y es de la característica de contención emocional, se deriva a una segunda consejera
que está dedicada en ese día, en ese momento, a ese rol de atención psicosocial, donde las llamadas pueden durar 1 hora aproximadamente. O sea, como que son llamadas que muy largas y claramente no se les va, en ningún caso se les va a abortar a los usuarios, entonces al contrario, se los quiere estabilizar, entonces se requiere más tiempo. Y esto permitió congestionar y también ir liberando la línea. Por otro lado, otro de los cambios que se hicieron, y que es uno de los servicios más valorados en realidad por los usuarios de fonodroga, es el rescate de llamadas, ¿ya? Que es cuando las líneas están colapsadas, que de repente sucede como en cualquier servicio, dado que hay recursos limitados, se activa la posibilidad de que las personas o esperen llamadas hasta que se libere alguna línea, o si no, pueden cortar, y antes de cortar ellos pueden decir que quieren que les devuelvan el llamado. Ahí después el equipo de fonodrogas, una vez que tenga capacidad disponible, les devuelve el llamado y acá lo particular es que cuando se testeó esto, muchas personas usaban este servicio y después nosotros llamábamos para preguntar qué le había parecido esta modalidad de atención, y muchos se declaraban incrédulos, como que pensaban así como, ya voy a marcarlo a ver si me llaman o no, y quedan muy gratamente sorprendidos que los llamaran de vuelta. Así que, de todas formas, esto es lo que más ha impactado favorablemente, y es una solución sencilla, por así decirlo, que le ha ayudado mucho a mejorar el nivel de servicio de los usuarios de fonodroga. Lo importante es que todo este trabajo que se hizo quedó documentado, tanto en manuales de procedimiento de los sistemas de registro como los protocolos de atención en resoluciones, cosa de, por un lado, asegurarnos la correcta gestión del conocimiento de estos instrumentos, y también asegurar niveles de estándares de calidad que se puedan mantener en el tiempo. Y por último, el último objetivo, que tenía que ver especialmente con fortalecer el servicio de orientación avanzada de contención. Ahí, Paulina, te agradecería que tú nos pudieras explicar en qué consistía esto. Ok, en este objetivo lo que trabajamos, lo que se implementó es un mapa en el cual, que está en la página web, en el cual brinda información sobre los centros de atención, los CEFAM, los COSAM, VICE, que son las instancias de apoyo de integración social que tiene Senda, entre otros, y lo relevante es que estos se van ordenando por región, por comuna, por sexo y por edad. ¿Ya? Esta era una pregunta frecuente desde los usuarios y por eso era importante generar este apoyo. Además que aquí generamos un acuerdo con el área de tratamiento de Senda para que siempre nos fuera actualizando la información, lo cual facilitaba el trabajo tanto de los consejeros y también de OIRS. Este mapa ha sido bastante visitado, tiene 6.600 visitas hasta ahora, o sea, ha sido realmente importante su uso. Y Sí, la otra, sí. ahí solo comentar que estas 6.609 visitas, en realidad el impacto que tienen son como 6.609 llamados menos que Fonodrogas no tuvo que responder, porque la gente pudo obtener la información directamente, ¿ya? Exacto. Ese es como el principal impacto. Y ahí... Exacto. Y la otra estrategia de solución es el registro y gestión de los casos. Aquí los consejeros llenan una ficha clínica online, que es CIREF, esa la llenan los consejeros, pero también tenemos un sistema de registro que es Siscal, que es este que está en negrito con muchos colores, que es el que da cuenta de las llamadas que ingresan. Aquí están las llamadas abandonadas, las llamadas que no alcanzaron ni siquiera a ser registradas antes de que aparezca la voz que invita a conectarse. ¿Ya? ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, esto fue un trabajo en conjunto de poder traducir el lenguaje más psicosocial a el trabajo con informática, claramente. Con ellos trabajamos bastante. Y hoy en día se ha logrado sincronización de estos dos sistemas de registro, lo cual nos permitió generar un data studio para compartir información con regiones y con otras áreas. Senda y el fonodroga se caracteriza por ser una atención que es a nivel nacional. Entonces, hoy en día le podemos contar a las regiones cuántas atenciones de información hemos realizado por región, por comuna, etc. ¿Ya? Ese es el gran apoyo.
Y aquí solo complementar de que, claro, este se ve como, ya un sistema de registro, la verdad que fue un cambio sustancial y como profundo en fonodrogas, porque, claro, cuando antes que partiera la consultoría, tenían otros sistemas que no eran tan amigables, no se podía usar la información, y la gracia de este proyecto es que siempre se abordó de manera multidisciplinaria, y ahí en particular acá involucramos al equipo de TI y específicamente pusimos acá al jefe de TI a trabajar ahí de la mano con Paulina, cosa que ellos pudieran vivenciar y ver cuáles eran los dolores que tenía el servicio, y eso también permitió, por un lado, claro, la empatía desde el lado de los usuarios, porque también estas personas nos ayudaban a hacer testeos con usuarios finales y decían, chuta, en realidad aquí como esto es el dolor de la gente, y por otro lado, también ver cuál era la mejor forma y apoyar también en una solución tecnológica que pudiera dar respuesta a los requerimientos que ellos ya estaban vivenciando con los usuarios internos. Eh, Acá solo contarles que los resultados de la evaluación de la Marcha Blanca que se hizo durante marzo de este año, todas las soluciones que nosotros les mencionamos están implementadas, están vigentes, ustedes las pueden utilizar, y particularmente contarles que el principal logro tiene que ver y que se midió en marzo, que gracias a la implementación de todas estas soluciones se logró aumentar en un 24% la capacidad de atención del fonodroga, ya que eso es un tremendo impacto porque, como les comentábamos, en ningún caso se podía contratar más personas, y con los recursos disponibles había que ser capaces de entregar estas llamadas de contención emocional que podían durar 1 hora, entonces y significaba que podía tener muchas otras personas que no iba a poder atender oportunamente, ¿ya? Y esta tendencia se mantiene hasta el día de hoy, no solo fue producto no fue solo un dato que se tuvo en la evaluación de la Marcha Blanca. Durante marzo también se lograron rescatar 368 llamadas críticas, o sea, se logró responder a la necesidad de estas personas, y por un lado los cambios de la web significaron una satisfacción de un 89%, y por último, 98% de los usuarios valoraron positivamente el cuestionario de autoevaluación de riesgo de consumo de drogas y alcohol, ¿ya? Y ahora invito a Paulina a que de primera fuente les cuente a ustedes cuáles fueron los principales aprendizajes de este proyecto, que, bueno, ahí como le pusimos, proyecto en contingencias, porque nos tocó eh, adaptarnos y sobrellevar las crisis que tenemos al día de hoy. ¿Sí, Paulina? Bueno, dentro de los principales aprendizajes está la importancia de incorporar a otros, a otras áreas. Senda, como les decía, se organiza en varias divisiones, en varias áreas, y lo mismo que debe pasar en muchos servicios públicos, necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos trabajar en equipo. El incorporar a otros nos permitió recibir el aporte de los otros, recibir recomendaciones, y incluso, bueno, aquí incorporar a otro, incorporamos a informática, que fue muy importante, incorporamos al área de tratamiento, prevención, a planificación estratégica, lo cual nos ayudó muchísimo a salir adelante. Y incluso hoy en día estamos trabajando en otro programa del área de contacto ciudadano, y tenemos ese aprendizaje y ese trabajo conjunto, lo cual lo potencia. ¿Ya? Sabemos de qué estamos hablando, les decimos, sí, pero hagamos igual que lo hicimos en la página, usemos esa misma cosa, y hay un lenguaje común que nos facilita el proceso. Y lo otro es claramente desarrollar un modelo de atención flexible y proactivo. ¿Ya? La participación del otro, escuchar a las consejeras siempre. Muchas veces se generaron espacios para escuchar a las consejeras, para escuchar a la gente de prevención, de tratamiento. Y bueno, de hecho, hasta el ser lo doloroso que es para un consejero que le digan que trabaja en un call center, por ejemplo, la importancia del lenguaje y de cuidarnos unos a otros quedó muy claro aquí. Y en ese ámbito de ser flexibles, claramente nos permitió poder avanzar en esta época y seguir con la atención, que esto era presencial, los consejeros estaban aquí en la oficina, y hoy en día hubo un momento que estuvieron todos en teletrabajo y se siguió realizando la atención, y hoy en día tenemos un trabajo más mixto. Otro de los aprendizajes
bueno, lo que hemos dicho harto, la capacidad de adaptación del equipo para llegar a los usuarios, la preocupación por llegar a los usuarios. Fonodrogas tiene un nivel de satisfacción del 97%, pero a pesar de eso siempre está preocupado de innovar y de mejorar esta calidad de la atención. Y eso también se ve en el compromiso del equipo. Con todas estas circunstancias que mencionó Laura, trabajando a distancia, igual se siguió testeando, igual seguimos trabajando, y eso es compromiso con las personas, claramente. Y por último, mostrarles aquí dos testimonios. El primero, el de Eduardo, él representa el equipo de tratamiento con el cual trabajamos mucho en el mapa, varias instancias, y él reconoce la importancia de trabajar, integrarse en las distintas áreas, que eso le entrega un valor al servicio, y la capacidad de incorporar la tecnología y el trabajo en equipo. Como les digo, hoy en día todavía hay gente que está trabajando desde su domicilio y se han logrado con un gran apoyo, sí, de informática, porque hay ámbitos que no los manejábamos y los fuimos aprendiendo. Y por último, aquí está, no menos importante, está una en representación de las 11 consejeras, está Katy, una de nuestras consejeras de turno diurno, que participó activamente en este proceso de modernizar el fonodrogas. Y ella rescata lo que les decimos, si bien nos preocupamos mucho de que mantengamos un buen nivel de satisfacción usuaria, Katy lo que nos decía es que, bueno, pero igual se deben repensar los servicios, igual es necesario mantener la calidad, aprovechar las oportunidades, buscar nuevas circunstancias, ¿ya? Y también ella valoró mucho esta posibilidad de contactarse con los usuarios y tener la mirada de los usuarios, la retroalimentación de ellos con respecto al trabajo que hacemos. Muchas gracias. Eso era... Yo voy al computador, pero bueno. Cosas de las conferencias digitales. Bueno, esa es la presentación que teníamos preparada para ustedes. Ahora les queríamos dejar un espacio para preguntas. Si tienen consultas del proyecto y todo. Bueno, ahí Sergio levantó la mano, así que... Vamos de inmediato. Te voy a silenciarla porque estamos compartiendo el espacio, entonces no escuchamos. Sergio, levántate la mano. Ahí, cuéntame si puedes reactivar tu audio. Hola, Buenísimo. buenos días. Gracias por contarnos esto. Les cuento bien rapidito para dejarle espacio a las otras personas. Yo trabajo en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, acá en la 8ª región, y me hizo mucho sentido lo que ustedes contaban, básicamente por dos experiencias. Nosotros durante la pandemia tuvimos una especie como de salud responde más chiquitito en el servicio de salud. Funcionaba con una sola persona, con una enfermera en este caso, y efectivamente pareció lo que les pasó a ustedes, las preguntas que obviamente nosotros pensábamos iban a estar orientadas a saber cómo la persona podía manejarse sabiendo que estaba contagiada y qué tenía que hacer y cuántos días de cuarentena, etcétera, etcétera, derivaron rápidamente a procesos de atención, así como ustedes lo mencionaban. Es decir, dónde me tengo que atender, en qué tiempo, cómo consigo una derivación a un especialista, etcétera, etcétera. O sea, la complejidad de la pregunta se fue rápidamente ampliando y por lo tanto entonces también terminamos recibiendo consultas que escapaban a esta idea inicial. Eso por una parte. Y la otra, nosotros desde un curso de innovación que realizamos acá, también levantamos está solamente todavía a nivel de idea, y tiene que ver con, con la posibilidad o con la falta de información que nuestros usuarios tienen respecto no, a cómo manejarse dentro del hospital. Es decir, cuándo ir, cuándo no ir, dónde ir, qué prestaciones el hospital le puede entregar, qué prestaciones no, por ejemplo, cómo conseguir una hora, etcétera, etcétera. Lo que quiero plantearles con esto es que al levantar este tipo de iniciativas rápidamente uno se da cuenta que las preguntas o las dudas de las personas son muchas. Entonces, en concreto la pregunta la quiero dividir en dos partes. Primero, Senda debió ampliar su red de funcionarios para dar satisfacción a este proyecto, porque por ejemplo en el caso de nosotros, el tiempo que funcionó este call center
de COVID fue, y como les contaba, una persona, y eso tuvo que después cerrarse porque esa funcionaria tuvo que atender y volver a sus labores clínicas por el tema de la demanda. Entonces, la consulta era qué demanda o qué problema hubo para poder generar el apoyo de funcionarios, para generar entonces y sostener en el tiempo esta estrategia. Y lo otro, me llamó mucho también la atención esta vinculación que ustedes descubrieron hacia su página web. Una de las ideas que nosotros teníamos también era poder dar respuesta a nuestros usuarios vía la página web de todas sus consultas cuando ellos se enfrentan quizá a una primera atención, a una solicitud de exámenes y todo. Entonces, también me hizo mucho sentido el tema del chat, o sea, eso sería maravilloso. Pero insisto, si ustedes lo piensan desde un punto de vista de un hospital, el volumen quizás de información que podríamos eventualmente manejar sería bastante grande. Entonces, un poco ahí están las preguntas, cómo fueron resolviendo esos dos ámbitos. Saludos y muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Sergio, por compartirnos tu experiencia igual del servicio ahí en Talcahuano. Y bueno, creo que son preguntas más orientadas a Paulina. Quizás la última podría complementar yo también nomás la respuesta de que en el fondo esta necesidad de poder de información, tratar de responderla a través de los canales digitales. El uso de la página web, bueno, se hizo con los estándares de diseño de servicio. O sea, teníamos un diseñador de UX que nos ayudó con el diseño, pero de todas formas fue testeado. Y esa es como la gracia, porque claro, en Fonodrogas es mucha la información que también teníamos que entregar. Entonces también cómo hacerla de manera amigable para que, porque igual se entendía que había algunas llamadas que iban a seguir haciéndose por teléfono. Y ahí Paulina puede seguir contestando a Sergio. Sí, nosotros con respecto al chat, nosotros al principio teníamos la misma impresión que tú, que era tanta información la que teníamos que dar que cómo lo íbamos a hacer, y cuando Laura nos empezó a capacitar también decíamos, oye, pero es que se nos va a quedar esto, se nos va a quedar esto otro. Pero luego nos fuimos dando cuenta que hay estrategias que te van ayudando a ordenar, a agrupar, y se van viendo como temas comunes, ¿ya? Y eso nos facilitó el que finalmente son 3 temas que se abren como un árbol y van dando respuestas. Y dejando siempre la opción de que, bueno, si te quieres profundizar, necesitas realmente apoyo, entonces te contactas con el consejero. Y eso me llega a una planilla y yo contacto con los consejeros que pueden, les pido que se contacten con esa persona, que llamen. Y lo otro, mira, nosotros partimos con 11 consejeros y seguimos con 11 consejeros. Era uno de nuestros desafíos. No, por lo menos tenemos 11. No estaba el contratar a alguien más. No estaba ni cambiar los turnos, ni nada. Incluso tuvimos que adaptarnos a que los consejeros aprendieran, porque aquí es súper fácil, al final uno está en este espacio y tiene su computador y tiene sus audífonos y había que llevar todo eso a la casa en el periodo que trabajaron online, así que ahí recibimos mucha apoyo y mucha paciencia para poder seguir con el trabajo así, desde sus domicilios, y ahora están híbridos. Buenísimo, muchas gracias Paulina, Laura y Sergio por tu intervención, por comentarnos tu experiencia y por además también hacer estas preguntas. Francis en el chat también hace unos comentarios y aprovecha también de levantar algunas dudas interesantes. Por ejemplo, comenta que las adicciones son muchas, sin perjuicio de entender que se enfocan, en este caso Senda, solo en alcohol y drogas. Pregunta si le ha tocado atender, por ejemplo, otros tipos de adicciones como ludopatía, adicción al sexo o a la comida, y qué se podría hacer con ellos o cómo se podría derivar. En el fondo, ¿qué se hace cuando la llamada tiene que ver con adicciones que no son con el foco del servicio? Ay, no sé si nos pueden contar su experiencia, Paulina. Sí, nosotros contamos con un catastro que vamos tratando de actualizar para poder generar estas referencias. Son referencias en el fondo, porque sugerimos que se contacten con tal lugar y le damos la dirección, ¿ya? Ahora, si hay casos que aunque no tengan relación, pero son de mucho riesgo, podemos hacer seguimiento. Le decimos ya, pero después vuélvanos a llamar y para ver cómo está, cómo le fue. ¿Ya? Esa posibilidad existe. Previo, puede ser desde el seguimiento de vuélvanos a llamar o desde el, si usted quiere, nos podemos volver a contactar.
¿ya? Ahí con la autorización de ellos hacia nosotros. Pero claramente es fonodroga, es con el tema de consumo de alcohol y otras drogas. Igual nos sorprende, de repente los consejeros llegan comentando algunas nuevas drogas, que también en eso hay un campo súper amplio, ¿verdad? Haciendo un catastro. Claro, así que también en eso las nuevas drogas es amplio. Buenísimo. ¿Quieres complementar? Eh, Continúo. Ah, perdón, que me tengo que silenciar, ahí estamos coordinando. sí, perdón, estamos en el mismo lugar. No, solo complementar que eh, bueno, que no tiene que ver necesariamente con la pregunta, sino que igual en general el servicio de fonodroga, y a ustedes también, quizás Paulina, podría contarle de esta mesa intersectorial que tenían de todos los servicios de atención a los usuarios, servicios de atención telefónica, que eso también la han ido manteniendo en el tiempo y eso también les ayuda a hacer las derivaciones correspondientes. Que yo creo que quizás a los que no participan de esta mesa les gustaría enterarse. Creo que estabas tú de presidente. Sí, 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 además, sí, se generó, es una mesa bastante antigua que tiene a Foninfancia, tenía Salud Responde, tenía a varias instancias así, Denuncia Seguro, una serie de servicios que brindan atención telefónica, ¿ya? Luego, cuando estuvimos en el pic de la pandemia, desde el Servicio de Salud se nos invitó a formar una red más amplia, ¿ya? Que fue bastante buena y que mejoró el catastro incluso. Se actualizó incluso con profesionales que brindaban atenciones, entonces fue realmente muy, muy buena. Y uno de los focos de esas líneas de atención en salud mental, líneas telefónicas de atención en salud mental, fue conocernos y generar un catastro grande. Ahí participamos también nosotros en poder explicar como algunos temas de consumo o de abstinencia, algunas temáticas en las cuales cómo poder dar respuestas y atender, porque claramente habían profesionales en otros ámbitos de trabajo, ¿ya? Pero la red ahora de nuevo se volvió a activar, como esa ya estamos un poco más quietos con la pandemia, la red de atención telefónica se volvió a activar y ha sido bastante valioso. Y también hay un trabajo que es mucho más amplio, que es a nivel internacional, que es con las redes telefónicas de otros países, que se lo maneja la CICAT. También se comparte material, que eso es buenísimo, no estar inventando, la rueda ya se inventó, podemos seguir trabajando en función y compartir las distintas rueditas. Muchas gracias, Paulina. No sé si hay más consultas, comentarios, sugerencias. Ah, bueno, ahí están. Súper. Sí, de hecho tenemos a Jocelyn que nos comenta que ella trabaja en el IPS Chile Atiende y lo que implica o ha implicado un constante desafío para ir mejorando cómo agrupan ellos en su servicio las temáticas y redireccionando estas consultas, entendiendo el rol que cumple obviamente Chile Atiende. Ahí tienen ellos mucha experiencia en esto que consultaba Francis probablemente. No sé si tienen más consultas, si quieren pueden ir levantando sus manitos y les podemos activar el micrófono o ir canalizando a través del chat. Le damos unos minutos para que... Sí. Lo otro, igual, bueno, de todas formas comentarles que esta presentación va a estar disponible en la página de la Red de Innovadores, el video también, y si es que nos quieren contactar a Paulina o a mí porque tienen alguna duda del proyecto, pueden utilizar este medio para hacer y utilizar la red como una red de contactos, ¿ya? Como que no olviden que el propósito igual de estas instancias no es solo presentar buenas experiencias, sino que ustedes también, las mismas personas que los innovadores públicos, nos vamos conectando entre nosotros y nos vamos apoyando y colaborando entre nosotros. Así que invitados a seguir en contacto por esta vía. No sé si tienen otras consultas. Si es que no, quizá ahí lo podemos dejar en libertad, pero ahí, bueno, Fran.
Primero, yo le quiero pedir algunas cositas antes de que se vayan. Primero que todo, lo más importante, agradecerles por su participación, por haber estado aquí con nosotros, por permitirles contarle a Laura y a Paulina cómo vivieron ellas en primera persona esta experiencia del cambio en el modelo de atención de fonodroga y de Senda, en el fondo. Y le queremos pedir dos cositas para cerrar. Primero, que la lógica de seguir aprendiendo, mejorando, nosotros les vamos a compartir un enlace a una pequeña encuesta, que en el fondo nos permite saber qué podemos mejorar de cada una de las cosas que hacemos, de cada uno de estos talleres que fuimos impartiendo en este primer día del encuentro. Y lo segundo, gracias María, lo segundo que le quiero pedir es que a los que quieran y tengan ganas, puedan prender sus cámaras para que podamos dejar un registro de esta instancia, de este taller que tuvimos. Yo les voy a avisar para que ahí se arreglen y sacamos una fotito. Podemos sacar dos, una más formales y otra más animadas. Entonces, voy a prepararme. ¿Puedes sacar tú la foto del... No, ya lo sé, que aquí me queda. Uno, dos. Ya, ahí voy. 1, 2, 3. Ahí está la primera. Vamos a dejar este registro. Y vamos con la segunda. La segunda quizá la podemos hacer con la manita levantada, para que nos veamos todo ahí. Yo le aviso. 1, 2 y 3. Buenísima foto. Buenísima, buenísima foto. Oye, muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo. Bueno, les pedimos disculpas porque justo ustedes vieron ahí que estábamos en contingencia, justo en la oficina de Senda, que frente al Palacio de la Moneda, y como habrán escuchado ahí, está una protesta, pero sí, les pedimos las disculpas si no pudieron escuchar bien algunas partes, pero el video va a quedar disponible de las dos presentaciones, y la primera está todo sin música de fondo. Pero bueno, eso, así que cualquier cosa, volver a conectarse a través de la red, y muchas gracias por su tiempo. Sí, estamos en contacto. Sí, muchas gracias a todos. Un gusto. Chao, chao. Chao a todos, contarles que ahora viene un panel, de todas maneras, si se quieren conectar, hay un panel de cierre al que pueden participar, así que ahí los invitamos a volver a la página de Innovadores y ingresar en ese panel si es que quieren, y recordarles que mañana también vamos a estar con toda una nueva ronda de talleres enfocada ahora en herramientas. Así que muchas gracias a todos. Chao, que estén muy bien, que tengan buena tarde.